Hola, muy buenos días. Les saluda Carlos Reyes, miembro de la primera iglesia bautista de la ciudad de Ducor, California. Para mí es una gran bendición el estar en esta mañana ah, meditando en la palabra del Señor, compartiendo con ustedes este espacio devocional. Es de gran bendición. Hoy nos ha tocado meditar en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos del 54 al 62. Y yo he titulado a esta porción de la escritura, le he titulado Negando por miedo. Negando por miedo porque podemos ver en esta porción de la escritura donde Pedro niega a Jesús no una vez ni dos veces, sino tres veces. Pero vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a leer lo que la palabra del Señor nos enseña en esta porción de la escritura. Dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Pedro le dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. En esta porción de la escritura podemos ver tres negaciones en el mismo instante. Podemos ver que a través de los años, Pedro había estado con Jesús. Pedro había caminado. Pedro había sido su discípulo. Y por miedo, Pedro estaba negando a Jesús, y no lo negó una vez, no lo negó dos veces, lo negó tres veces. Muchas veces nosotros en la vida cotidiana, en nuestra vida diaria, cuando estamos atravesando por una situación difícil, donde el miedo nos gana, donde somos poseídos por el miedo, optamos muchas veces por mentir, por negar, por desviar la conversación, por actuar de una manera incorrecta. Porque esta negación de Pedro, estas tres negaciones de Pedro, no era cualquier cosa. Estaba negando al Señor Jesucristo, cuando él había caminado con Jesús por años. Había visto milagros, había visto tantas cosas que nuestro Señor Jesucristo había hecho. Y aún así, el miedo le ganó. Él se dejó poseer por el miedo. Muchas veces, otro ejemplo que yo puedo dar y otra cosa que yo puedo aprender es que muchas veces nosotros, cuando atravesamos por una situación de enfermedad, por una situación económica o por una situación de cualquier otro tipo, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en cualquier lugar, para ser más específico, muchas veces cuando convivimos con personas en el mundo, y si nosotros pensamos que al momento de que esas personas se den cuenta que nosotros somos cristianos, nos van a rechazar, muchas veces cometemos el mismo error que Pedro: negar que somos cristianos. Por nuestras acciones, nosotros debemos de comprobar, nosotros debemos de mostrarle al mundo que somos cristianos, que somos hijos de Dios y que creemos en un Dios vivo. En esta porción de la escritura yo aprendo por lo menos una cosa. Yo aprendo que por más dura que sea la situación, por más grande que sea el problema,
por más grande sea la tribulación por la que yo estoy atravesando, nunca debo de negar mi fe. Nunca debo de negar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió en la cruz por mí, murió en la cruz por ti y por todo en el que en Él cree. Dice la palabra del Señor, que Dios murió por ti, por mí y por todos aquellos que en Él crean no van a morir, sino van a tener vida eterna. Entonces, por lo menos yo aprendo una cosa, que negar por miedo no es la solución. Es preferible estar firmes y no negar a nuestro Señor Jesucristo, porque por grande que sea ese problema, Él se encargará de sacarnos adelante, Él se encargará de que ese problema se resuelva. No tengamos la menor duda de que Jesús, si nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, Él nos va a sacar de ese atolladero y nos va a dar la victoria en la tribulación que nosotros estamos teniendo. Espero que esta meditación les haya sido de mucha bendición y espero verlos la próxima vez. Que el Señor les bendiga.